Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pobre de Pentecostés. En serio, pobre de Pentecostés. No sé si saben, pero hay 3 festivales principales en la iglesia cristiana: la Navidad, la Pascua y el día de Pentecostés. Y pobre de Pentecostés, porque es el festival olvidado. El Pentecostés no se celebra como la Navidad o la Pascua. O sea, en el día de Pentecostés no hay conejo, ni huevos, ni dulces. Santa Claus no me trajo regalos hoy. Muchos de nuestro mundo ni saben qué es el festival de Pentecostés. Lamentablemente, muchos cristianos tampoco saben lo que es. Muchos, cuando escuchan la palabra Pentecostés, piensan en las iglesias pentecostales. Y es por eso que hoy vamos a ver qué pasó en el día de Pentecostés y por qué es tan importante. Los eventos del texto para hoy tomaron lugar durante el festival judío llamado Pentecostés, también conocido como el Festival de las Semanas o el Festival de la Cosecha. Era uno de los 3 festivales principales de los judíos, para los cuales casi todos los judíos hicieron peregrinaje a Jerusalén. Y el propósito del festival era el de presentar la primera parte de su cosecha de grano como ofrenda a Dios en el templo. Si se acuerdan del domingo pasado, antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén porque Él iba a enviar a ellos un don especial del Espíritu Santo. Pues ya habían pasado 10 días desde la ascensión de Jesús, 50 días desde su resurrección. Era el día de Pentecostés. Y los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar cuando de repente escucharon el ruido como el de un viento recio. Si ustedes han escuchado los vientos de un huracán o de un tornado, conocen ese ruido. Luego, de repente, lo que parecían ser lenguas de fuego se separaron y yacieron sobre las cabezas de los discípulos. Y luego, como dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Bueno, cuando escuchan eso, no piensen en el hablar de lenguas como se hace en algunas iglesias evangélicas. Lo que estaban hablando los discípulos eran idiomas verdaderos. Cuando los discípulos comenzaron a hablar acerca de Jesús en lenguas, en esos idiomas, gente de todo el mundo los escuchara hablar en sus propios idiomas nativos. Y al escuchar el bullicio, un grupo grande de personas se congregó alrededor de los discípulos, quienes estaban tratando de decirles todo lo que podían acerca de Jesús en sus idiomas nativos. Y la gente afuera preguntaba qué estaba pasando. Lo que era aún más confuso era que estos hombres eran pescadores simples, que no tenían educación formal. Y eso es cuando algunos comenzaron a decir, ellos están borrachos. Y bueno, es cierto que cuando las personas toman demasiado, a veces suena como si estuvieran hablando en otro idioma, ¿verdad? Pero los discípulos realmente estaban hablando en otros idiomas. Nadie se hace más inteligente al emborracharse. Y eso es cuando Pedro se puso de pie y se dirigió al público. No estamos borrachos, les dijo, solo son las 9 de la mañana. Y luego les dijo que todo estaba pasando para cumplir una profecía del libro del profeta Joel. Ellos estaban presenciando el poder del Espíritu Santo que estaba dando a esos hombres la habilidad de profetizar y hablar. Entonces Pedro les explicó cómo Jesús vivió, murió y resucitó por ellos. Cuando la gente escuchó eso, preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Eso es cuando Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lucas nos dice que más de 3,000 personas fueron bautizados en ese día. ¿Por qué celebrar el día de Pentecostés?
Porque es el cumpleaños de la Santa Iglesia Cristiana. En el día de Pentecostés, los discípulos por fin comenzaron a hacer lo que Jesús les había mandado, ser testigos de Él, decirle al mundo lo que Él hizo para salvarlo. En el día de Pentecostés, la Iglesia Cristiana, la Santa Iglesia Católica, la Iglesia Universal, nació. Y realmente ese es el milagro más grande de Pentecostés. La gente tiende a enfocarse en las señales milagrosas de ese día. El ruido del viento recio, las lenguas de fuego, la habilidad de hablar en otros idiomas. Pero esos realmente no son el milagro más grande de Pentecostés. El milagro más grande de Pentecostés es que los discípulos de Jesús por fin salieron a hablar. Acuérdense que este era un grupo de pescadores y personas marginadas, sin educación formal. Los discípulos siempre estaban discutiendo entre sí sobre quién era el más importante de ellos. Los discípulos huyeron la noche en que Jesús fue arrestado. Tomás dudó de si Jesús realmente había resucitado. Pedro, por temor, juró que nunca había conocido a Jesús. ¿Dónde encontramos a los discípulos? La noche de su resurrección, escondiéndose tras puertas cerradas por temor a los que mataron a Jesús. ¿Dónde los encontramos la semana siguiente? De nuevo tras puertas cerradas. Pero ahora, en el día de Pentecostés, ellos ya no tenían miedo. Ellos abrieron las puertas y salieron a hablar con todos acerca de Jesús. Pedro, el que había jurado que no conocía a Jesús, ahora se puso de pie en medio de una multitud y habló sin temor acerca de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia? Fue el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo les dio a los discípulos dones especiales para que pudieran llevar a cabo la tarea de comenzar la iglesia cristiana. Les dio la habilidad de hablar en otros idiomas para que pudieran hablar con gente de todo el mundo. Pero aún más importante, les dio el valor de hablar con otros acerca de Jesús, sin miedo. ¿Por qué celebrar el Pentecostés? Porque es el cumpleaños de la iglesia cristiana. Y también porque nos recuerda los dones que el Espíritu Santo nos da. Así como Dios derramó su Espíritu Santo sobre sus discípulos en el primer Pentecostés, también promete derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Eso fue el punto de la profecía del profeta Joel, que Dios iba a derramar su Espíritu Santo sobre todos los creyentes, tantos hombres como mujeres, jóvenes como adultos, de toda edad y de toda raza del mundo. Pero nunca nos promete que lo va a hacer de la misma manera que lo hizo en el día de Pentecostés. O sea, el día de Pentecostés fue un don especial que Dios prometió a sus primeros discípulos. O sea, nosotros no debemos esperar vientos recios o lenguas de fuego sobre nuestras cabezas. No debemos esperar de repente poder hablar en otros idiomas sin estudiar. Pero sí debemos esperar que Dios derrame sobre nosotros su Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que la palabra espíritu en los idiomas de la Biblia viene de la palabra viento? O sea, el Espíritu Santo es como el viento. En el Pentecostés, Él llegó en un viento recio como de un huracán. Pero por lo general, el Espíritu Santo más bien es como una suave brisa. Casi no nos damos cuenta de su presencia. Y es por eso que es entendible que el Pentecostés es el festival olvidado, ya que el Espíritu Santo a menudo es el miembro olvidado de la Santa Trinidad. Él pasa casi desapercibido mientras obra en nuestros corazones a través de su palabra y sus sacramentos. Casi no nos damos cuenta del Espíritu Santo suspirando en nuestros corazones mientras escuchamos su palabra o recibimos la hostia. O sea, no me malentiendan, a veces sí nos damos cuenta, a veces sí sentimos un huracán de emociones mientras escuchamos sobre nuestros pecados y sobre nuestro Salvador Jesús. O sea, nunca has venido a la iglesia sintiéndote cansado, frustrado, solo o con miedo.
Y mientras escuchabas las promesas de Dios y de su perdón, sentiste de repente paz y fuerza y valor. Eso es el Espíritu Santo suspirando en tu corazón. Realmente no sería malo que diéramos regalos en el día de Pentecostés, así como lo hacemos en la Navidad, ya que en el día de Pentecostés celebramos los regalos, los dones que da el Espíritu Santo. La fe, la paz, la fuerza, el gozo. Y esos no son los únicos dones que da el Espíritu Santo. En el primer Pentecostés, Él dio el don de poder hablar de repente en otros idiomas para que los discípulos pudieran compartir su palabra con el mundo. Nosotros no necesitamos ese don hoy en día, ya que la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo. Sin embargo, el Espíritu Santo aún da a algunos el don de poder aprender otros idiomas para que puedan ir y compartir con gente de todos los países del mundo las buenas nuevas acerca de Jesús. El Espíritu Santo da diferentes dones a cada uno para que podamos servirle y compartir su palabra. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos da unos ejemplos de los dones que da el Espíritu Santo. Dones como el liderazgo, el don de enseñar o predicar, el don de servicio, el don de oración, de consuelo. Y Dios da a cada uno diferentes talentos y habilidades, diferentes dones con los cuales podemos servirle aquí en la tierra. Esposos, si das a tu esposa un anillo de diamantes este año para su cumpleaños y ella va a la casa y lo guarda en una caja y nunca la usa, ¿cómo te haría sentir? Cuando das un regalo a alguien, te hace sentir bien cuando lo usa. Y lo mismo es cierto con el Espíritu Santo. Nos da a cada uno diferentes dones. Si te ha dado el don de trabajar con niños, enseñarles, pues ayuda con la escuela dominical o con la escuelita de verano. Si te dio el don de la música, ayuda a cantar aquí en la iglesia. Si te ha dado el don de arreglar y reparar cosas, pues ayuda reparando los baños o el aire acondicionado en la iglesia. Si te ha dado el don de consuelo, conforta a la gente. Si el don de la oración, entonces reza. Si el don del servicio, entonces sirve. Agradece a Dios los dones que da al usarlos para su gloria. Hoy es el día de Pentecostés, el festival olvidado de la iglesia cristiana. Pero que nunca nos olvidemos de Pentecostés. Es nuestro cumpleaños, el cumpleaños de la Santa Iglesia Cristiana. El Pentecostés nos recuerda el poder del Espíritu Santo que está obrando en nuestros corazones a través de su palabra y los sacramentos. Pentecostés nos recuerda los hermosos dones que el Espíritu nos da y nos recuerda usarlos para su gloria. Pentecostés es algo que debemos celebrar. Entonces, feliz Pentecostés. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.